nosotros. Amada iglesia, hoy iniciamos la serie de Navidad. Bueno, son las últimas prédicas del año. Hoy empezamos con Adviento. Adviento es la espera que tuvo el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento esperando la venida del Mesías. Adviento, advenimiento. Y hoy vamos a tener una reflexión en uno de los textos del Antiguo Testamento, y es curioso cómo pasan las cosas. Vamos a estar en Isaías 11, versículos del 1 al 5, pero es curioso cómo pasan las cosas. Tienes Isaías 7, está el rey de Judá, viendo que Israel del norte ha sido invadido por Asiria, y ya viene la invasión para el sur, a Judá, donde está el templo de Jerusalén, y él está preocupado por la invasión, por la guerra, y entre el mensaje profético sobre la provisión de Dios y la disciplina de Dios, el juicio de Dios, está el anunciamiento de que va a venir un niño, la Virgen concebirá. Luego nosotros tenemos Isaías 9, Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Amén. Y luego llegamos a Isaías 11, el vástago, el retoño que van a ser del tronco cortado por Dios, el tronco de Isaí. De ahí van a ser un vástago, un retoño, y ese retoño va a dar fruto. Pero ¿cuál es la preocupación del rey de Judá? La invasión, los conflictos, las guerras, cómo prepararse mejor. Es curioso, ¿no? Hoy la mayoría de la iglesia cristiana pasa más preocupada por conflictos, por guerras, por invasiones de nuestro mundo, más preocupada que por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto muestra mucho de la necesidad que tenemos de repasar el Adviento, porque ya pasó la primera venida, pero ahora viene la segunda venida, y cómo vamos a prepararnos como pueblo de Dios. Amén, iglesia. Te animo a leer en tu Biblia, si tienes tu Biblia a mano, leer en Isaías 11, del 1 al 5. Leemos la palabra del Señor con suma reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Isaías 11 dice así: Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén, iglesia. Oramos al Señor. Señor y Dios, gracias, Padre, por este día que podemos estar en tu casa, adorándote, exaltando tu nombre y renovando nuestras fuerzas en tu palabra, en la alabanza, en la oración, en la adoración congregacional. Gracias porque podemos estar aquí y ver cómo tú nos llamas a nosotros a poder ver a Cristo actuando justamente, la promesa que hay de que a pesar que nosotros fallamos en actuar con justicia, a pesar que nosotros no logramos actuar con fidelidad todo el tiempo, aquí hay uno que viene y que actúa con fidelidad, hace planes de justicia y ejecuta la fidelidad de Dios de manera perfecta. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en Cristo, en que ya vino al mundo, trajo salvación, luz, amor, redención, paz, juicio y vida eterna por medio de su obra y su primera venida, pero también traerá salvación y juicio en su segunda venida, Señor. Ayúdanos a poner toda nuestra esperanza en Él, porque solo así podremos disfrutar
la salvación, la vida, el perdón y el deleitarnos en tu presencia, poder contemplar tu rostro con asombro, con deleite, con gratitud y con amor. Ayúdanos, Señor, para poder reflexionar lo mucho que necesitamos a Cristo, Señor. Aún como creyentes, aún como cristianos, realmente nos hemos visto una y otra vez, como decimos, Señor, patinando. Nos hemos visto una y otra vez de una manera que a veces no tomamos de tu justicia para actuar, sino de nuestra propia justicia. No nos guiamos según tu Espíritu Santo, sino nuestra experiencia, Señor. Por favor, enséñanos, Señor, con tu palabra para poder reflejar más y más a Cristo y esperar con un corazón más fiel a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, es curioso cómo en el correr de este rey, en los tiempos de la invasión a Siria, él se está moviendo de un lado al otro y la esperanza es que va a venir el Mesías del linaje de David. Pero antes de hablar de él, yo quiero que tratemos de vernos a nosotros mismos y el contraste que hay, no entre tu hermano y tú, no entre tu hermana y tú, no, entre Cristo y cada uno de nosotros. Hay un alto contraste. Es una diferencia abismal, eterna, pero no temas a verlo a Él, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, pero tenemos que verlo a Él tal cual. Cristo se ciñe con justicia, Cristo se ciñe con fidelidad. Y la palabra de Dios advierte, incluso Pablo le dice a Timoteo, le dice, aún cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. E Isaías te dice, se ceñirá con fidelidad. Solo piensa cuántas veces personas han mostrado infidelidad hacia tu persona, han traicionado tu confianza, te han decepcionado, se han aprovechado, o en un momento de miedo, de estrés, se sintieron contra la espada y la pared y la única opción que da la carne humana es traicionar. Pero no estuvo Cristo entre la lanza y la cruz y su decisión fue quedarse en la cruz para ser fiel. Veíamos ahora en la escuela dominical para restaurar la imagen del hombre y la mujer, restaurar en la humanidad la imagen de Dios. Por eso Él permaneció ahí, porque nosotros decimos, es que fallé, fui infiel, porque estaba entre la espada y la pared. Cristo estaba entre la cruz y la lanza y permaneció fiel. Amén. Hermanos, creo que esto es algo que a mí me aplasta y me enseña cómo a veces yo mismo dependo de mi experiencia y cada vez que yo me he aferrado a mi experiencia y no al Espíritu de Dios, me he visto fallar, me he visto tropezar. Me imagino que a ti también te ha pasado, ¿no? Depende de tu experiencia y te mira a hacer algo que te sorprende tu corazón y ves que no está honrando a Dios de esa manera. Y tienes que revertir, regresar, repensar las cosas y poder decir, esta no es la manera que el Espíritu Santo me está guiando, esta es mi propia experiencia. En el caso de Cristo nunca pasa eso. A pesar de Jesucristo en su humanidad, Él crecía en sabiduría, en su naturaleza humana, en su naturaleza divina, Él es toda la sabiduría de Dios. Ese es un misterio, hermanos, pero veamos al Mesías, el Mesías que surgirá. Es curioso, ¿no? Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. Yo me hacía una pregunta en el versículo 1. ¿Por qué ahí dice, si es el vástago de David, como lo llama Apocalipsis, por qué ahí dice el tronco de Isaí? Es curioso, ¿no? ¿Por qué no dice el tronco de David? Y solo déjame hablarte rápidamente por qué dice el tronco. Isaías 10 dice, voy a usar a Siria para juzgar a Judá por su traición hacia mi nombre, dice el Señor. Estoy parafraseando. Voy a usar a Siria y Asiria se va a jactar porque está venciendo a Judá, está venciendo al rey de Judá. Y dice Dios en Isaías 10, ¿acaso el hacha puede jactarse? ¿Acaso el hacha no corta un árbol porque el leñador la está usando?
El hacha no se puede jactar por ser un instrumento en las manos del leñador. Entonces Dios mismo está cortando el árbol de Dios, la vid de Dios, el pueblo de Israel, los portadores de los oráculos de Dios. Y dice Dios, el juicio será tan inminente, Israel del norte, Israel del sur, que va a quedar solo un tronco. Pero que Asiria no se jacte. Y ahora en Isaías 11 te dice el tronco de Isaí. Es increíble, ¿no? ¿Por qué no el tronco de David? Dios está diciendo, hay un reinicio, un nuevo David vendrá. ¿De dónde se tomó a David? El rey David conforme el corazón del Señor. El rey David que al final lo viste fracasar en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, viste fallarle al Señor y ves su arrepentimiento genuino en el Salmo 51. Pero aún así, un hombre conforme el corazón del Señor lo ves fallar. Por eso Dios dice el tronco de Isaí y no el tronco de David. Dice Dios, les daré un nuevo David. Esto ya da una esperanza suprema, porque no hubo mejor época para el reino de Israel que cuando estuvieron con el rey David. Pero dice, viene algo mejor que eso, un nuevo y mejor y verdadero David, del tronco de Isaí. Cuando Samuel fue a buscar al rey de Israel, fue a ver del linaje de Isaí. Y Dios está diciendo, del tronco de Isaí volveré a sacar. Aunque traigo juicio sobre la nación de Israel, sobre la tribu de Judá, volveré a sacar un hijo de Isaí. Y este vástago dará fruto de sus raíces. No sé si te ha tocado en tu patio o ver en una finca, cuando cortan un tronco de un árbol a ras del suelo o un árbol de mango, y luego empieza a nacer otro tallo, otra hoja, y empieza a salir un nuevo árbol, lo difícil que es que ese renuevo dé fruto. A veces no logra volver a dar fruto. A veces decimos, ver, se renovó el árbol, pero ya no pudo volver a dar mangos. Pero aquí dice que va a venir un renuevo, como ocurre pocas veces, a pesar de que el tronco grande empieza con un renuevo pequeño, de ese retoño saldrá fruto. Esa es la promesa que Dios está haciendo. Dice, para que no tengan duda de que soy yo, cuando queden erradicados los israelitas, cuando queden diezmados los de la tribu de Judá, cuando quede diezmada la casa de David, de ahí mantendré un linaje para que venga el Mesías. Y esa es la señal de que es mi Mesías y de que yo lo estoy haciendo. Esta es la manera que el pueblo de Israel, esta es la manera que el rey de Judá tenía que esperar al Mesías prometido. El pueblo y la nación están devastados, están atemorizados, hay un estrés, una tensión en el ambiente por Asiria que se acerca poderosamente y van a desaparecer. ¿Sabes qué? Entre Isaías y Jeremías hay 120 años aproximadamente. Jeremías sigue diciendo, el exilio viene y los falsos profetas dicen, no nos hables de juicio, háblanos palabras buenas. No podrá Babilonia invadirnos, este ya otro imperio. Y luego Jeremías junto con el pueblo sufre el exilio. El exilio se cumplió. Luego tienes durante el exilio a Ezequiel y a Daniel sufriendo y viviendo el exilio, pero siendo fieles a Dios. Y todavía sigue este clamor hasta los profetas, que llamamos los profetas menores, el Mesías vendrá. Belén verá surgir la luz de Dios resplandecer para la casa de Judá, para Israel y para todas las naciones. Es un tronco seco, el de Isaí, un tronco seco, no un tronco verde como el de una finca, como el de un patio. Es un tronco seco. Ningún ser humano apostaría por este tronco. Si te dicen, mira, este tronco seco se cortó hace décadas, ¿pensás que puede salir un renuevo y dar frutos? Vas a decir no, porque ya está seco. Y de ahí Dios sacó linaje para que venga su Mesías, el Cristo de Dios. Es un tronco seco el de Isaí, pero aún así brotará ese renuevo y dará su fruto. ¿Y qué poseerá? Dice el versículo 2, va a tener toda la plenitud del Espíritu de Dios. No sé, esto te suena a Apocalipsis 1, cuando dice que
eh, los 7 espíritus de Dios se paseaban con un candelabro, hay una visión ahí, pero lo que te está diciendo Juan en Apocalipsis, toda la plenitud del Espíritu Santo de Dios está presente en el Hijo de Dios. Pero mira cómo lo describe Isaías en el capítulo 11, versículo 2, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Esto es como en Génesis, cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de la tierra para crear. Dice que en el Mesías el Espíritu Santo se reposará, está indicando una nueva creación, nuevas criaturas en Cristo. Nos revela el Nuevo Testamento, pero describe que es el Espíritu del Señor, menciona 7 veces al Espíritu para remarcar la plenitud del Espíritu Santo. Cuando escuchas 7 veces es plenitud, es completo. El Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu del temor del Señor. Los 7 Espíritus de Dios se refiere a toda la plenitud del Espíritu Santo puestos en el vástago de David, en el retoño de David, del tronco de Isaí, Jesucristo. Pero si te pones a pensar, Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio, pero lo ves fracasar. Necesitamos un mejor y verdadero rey que tenga el espíritu de sabiduría y que no fracase. Nos vemos a nosotros que Dios nos da sabiduría, tomamos sabias decisiones, pero a veces no. Pero necesitamos que venga Cristo, que siempre tomó en su primera venida, en su ministerio, decisiones sabias. Vemos a Cristo con este espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de poder. ¿Sabes qué es lo que tiene Cristo que no tuvo ningún rey de Judá ni de Israel? Conocimiento y poder. Sabían lo correcto y tenían la capacidad para hacer lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros sabemos qué es lo correcto, sabemos qué es lo que Dios dice en su palabra, pero cuando ejecutamos lo que Dios dice, mostramos que no tenemos la capacidad de hacerlo? Quizás estamos dependiendo en nuestras propias fuerzas y Dios en su amor nos humilla para exponer que estamos dependiendo de nosotros mismos y no del Espíritu Santo. Pero Jesucristo siempre supo cuál es el consejo de Dios. Supo cómo hacer la voluntad de Dios. Él conocía y conoce la voluntad de Dios. No sé si te ha pasado a veces, damos indicaciones a nuestros hijos, los niños pequeños, mira, va a hacer esto, esta acción va a hacer esto. Y el niño dice, ya entiendo, pero quizás sus manos, quizás su visión no le permite ejecutar lo que le estás pidiendo. El niño conoce cuál es la voluntad del papá, el niño conoce cuál es la voluntad de su mamá, pero cuando el niño trata de hacer, el niño falla, tropieza, no lo logra poner en el lugar exacto y la mamá empieza, no, más arriba, no, ahí no es este, el otro. El niño conoce la voluntad de sus padres, pero el niño no tiene la capacidad de hacer la voluntad de sus padres. Pero Cristo siempre supo cómo hacer la voluntad de su Padre. Y este es el anuncio que se da: tener la capacidad y el consejo, tener el espíritu de consejo, tener el espíritu de poder, tener el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Amén. Qué triste es, qué vacío, qué dolor que se siente cuando perdemos temor de Dios. ¿Qué es lo que pasa sin temor de Dios en la sociedad? Se normaliza la irreverencia, se normaliza el desenfreno, se normaliza el abuso, la traición, la mentira, el engaño. Todo esto se vuelve normal. ¿Por qué? Porque falta temor del Señor. ¿Has visto personas que dicen, si Dios existe, que me caiga un rayo? Y el rayo no cae. No cae porque Dios existe. Porque Dios no es como nosotros, que nos pueden hincar y damos un codazo. Dios no es así. Dios es paciente. Dios es inmutable. Dios es mansedumbre infinita.
Decía Agustín de Hipona con esto de el temor del Señor, que mucho nos falta a nosotros, incluso como iglesia, decía él, de vez en cuando Dios permite ver su juicio inmediato a alguien que peca contra Dios para mostrar su santidad. Pero la mayoría de los casos, cuando un pecador peca, Dios inmediatamente no muestra su juicio para mostrar que hay un juicio venidero. Piénsalo bien. ¿Por qué cuando una persona blasfema dice que me caiga un rayo si Dios existe? ¿Por qué no le cae el rayo? Porque hay un juicio futuro, hay un juicio eterno, un juicio venidero. Si cayera cada vez que alguien dice así, el rayo, Dios no va a juzgar eternamente y Dios no va a juzgar en el futuro, solo juzgaría en el presente. Amén. Pero entonces, esto es en cuanto a las personas que les falta temor, la sociedad le falta temor hoy en día, los padres no tienen temor de Dios para criar a sus hijos, los crían en el desenfreno, en el libertinaje. Hoy por hoy, muchos padres están criando a sus hijos como que los prepararan para vivir en Sodoma y Gomorra. Amén. Hoy por hoy, personas adultas se comportan sin temor del Señor como que no les da miedo la muerte. El miedo es nuestro aliado, pero el miedo no es un lugar de descanso. Si vas en una curva, lo hemos hablado anteriormente, el temor te dice, tengo que reducir la marcha. Tenemos que bajar la velocidad, porque esta curva es muy cerrada. El temor te hace que te tomes fuerte de un vehículo, de un camión. Es mejor tomarse, ¿no? O sea, no quiero salir volando del camión. Por temor te sujetas más fuerte. Pero el miedo no puede ser nuestra guía para decisiones porque el miedo reduce el temor del Señor. Mientras más miedo acumulo en mi corazón, más estoy drenando el temor santo al Señor. ¿Sabes qué? Este temor del Señor es así, como decían los padres de la iglesia. ¿Cómo podría yo pagarle así, de esta manera, traicionando a aquel que fielmente murió por mí en la cruz? ¿Cómo podría yo hacer algo así a mi Señor? En la iglesia primitiva, cuando los cristianos iban a morir en el Coliseo, hombres y mujeres decían lo mismo. A una mujer le dijeron, tenía un bebé de pecho, y le dicen, negá a Cristo y puedes criar a tu hijo bebé. Si no, quién sabe quién lo va a criar. Lo terminaron criando los abuelos de este bebé. Y ella dice, ¿cómo podría yo renunciar a aquel que entregó todo por mí en la cruz? Y la mujer murió con el dolor de no poder criar a su hijo. Lo terminaron criando los abuelos. Y puedes ver esto en José, en la casa de Potifar. Le dice la esposa de Potifar, acuéstate conmigo, José. ¿Cómo podría yo hacer esto a mi señor Potifar? Después de él no hay mayor autoridad aquí en su casa. Él me ha confiado todo. ¿Cómo podría yo responder así? Eso se llama temor del Señor. ¿Y sabes qué hizo el temor del Señor en la vida de José? Cuando la mujer insistió, él huyó, salió corriendo, se fue. Esto es temor de Dios. José no fue corriendo por miedo a Potifar. Moisés salió huyendo, según el mundo, como un cobarde, porque él tenía temor de Dios, no miedo a Potifar. Si hubiera tenido miedo a Potifar, no hubiera terminado en la cárcel. Hubiera decidido mentir. Pero vemos el mejor ejemplo del temor del Señor en Cristo. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Padre, le dice, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, mi deseo temporal, sino que sea tu voluntad eterna, le dice el Hijo al Padre, porque tiene el temor del Señor. Esta es la plenitud del Espíritu Santo, hermanos. La gloria y el poder de Dios pueden brotar de la devastación humana. La gloria y el poder de Dios pueden brotar de la insuficiencia humana. ¿Te has sentido devastado? ¿Te has sentido insuficiente? ¿Anhelas ver la gloria y el poder de Dios en tu vida? Puede brotar de la devastación y la insuficiencia humana, pero únicamente en la persona de Cristo. No dice únicamente en una iglesia cristiana. No dice únicamente en el cristianismo. Únicamente en la persona de Cristo.
La gloria y el poder de Dios pueden brotar únicamente en la persona de Cristo, a pesar de la devastación humana, a pesar de nuestra insuficiencia humana. Podemos ver la gloria y el poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya lo mostró una vez. A pesar de que Israel estaba en ruinas como un tronco seco, de ahí brotó el renuevo de David, el retoño de David, del tronco seco de Isaí. Hermanos, este texto es para que te animes y esperes en el Señor. ¿Qué área de tu vida ahorita es como un tronco seco? Si le preguntas a un cristiano piadoso, te puede decir, admiro tu fe, pero quizá esa causa ya está muerta. Eso es un tronco seco. O sea, un cristiano piadoso que tiene buenas intenciones, pero no tiene la visión amplia de Dios para tu vida, te puede decir, wow, es sorprendente, pero yo creo que eso ya murió. Ese árbol ya está seco, ya está muerto. Pero a pesar de la devastación humana en tu vida, se puede manifestar la gloria y el poder de Dios en esas ruinas, en las cenizas, en un tronco seco, pero solo si permaneces en la persona de Cristo. ¿Sabes quiénes vieron la gloria y el poder de Dios a pesar de la devastación que sufría la nación de Israel? Los pastores de Belén, José y María, Simeón, el anciano que adoraba al Señor, que esperaba la venida del Cristo, Ana, la profetisa. Estas personas estaban descansando en la venida del retoño de David. Nosotros sabemos que estaban descansando en Cristo. Y estas personas contemplaron la gloria y el poder de Dios. Amén. El Mesías está diseñado, está provisto según el corazón de Dios, no según nosotros. Es un Mesías perfecto para hombres y mujeres imperfectos. Es un Mesías pleno para personas insuficientes. Es un Mesías glorioso para personas llenas de vergüenza. Es un Mesías poderoso para personas débiles. No para aquellos que fingen fuerza, sino para personas que reconocen su debilidad para tomar de la fuerza y el poder de Dios. Dice, aparte que tiene el espíritu del temor del Señor, dice, Él se deleitará en el temor del Señor. Observa el versículo 3, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Piénsalo por un momento, piénsalo por un momento. ¿Qué cosas han visto tus ojos? A mí me han traicionado una y otra vez. Miro a mi hijo de espalda y le digo, ¿por qué estás haciendo eso? Se da la vuelta y me dice, con mi hija me ha pasado también. No, no estoy haciendo eso. Ni siquiera lo tengo en la mano, porque yo solo veo la silueta, no veo el cuadro completo, pero Dios mira en todas las dimensiones lo que está ocurriendo. Dice que el Mesías no juzgará por lo que vean sus ojos. ¿Sabes cuántas personas se acercaron a Jesús? Y tú dices, wow, qué bonita la actitud de esas personas. Necesitamos gente así en la iglesia y ve a Jesús reprendiendo a esas personas o liberando a esas personas. ¿Sabes cómo se le acercó el endemoniado gadareno a Jesús? Lucas 5, corriendo, se postró y dijo, Señor, dijo Jesús, hijo de David. Si miramos ese cuadro, que alguien viene a Jesús, se arrodilla y cae postrado y dice, Jesús, hijo de David, wow, porque solo estamos viendo lo externo. Tanto para exaltar lo aparente o condenar lo aparente. Nos dejamos llevar por la apariencia o por lo que se escucha. Hermanos, esto nos puede pasar en dos vías: para juzgar a los demás por la apariencia y por lo que dicen. Pareciera lógico, ¿no? Si parece un pato y habla como pato, ya está terminado el juicio. Pero dice aquí que el Mesías no va a juzgar por lo que vean sus ojos, ni va a sentenciar por lo que oigan sus oídos. Nos pasa que juzgamos por lo que vemos y escuchamos.
Y pasa que te juzgan por lo que ven y por lo que escuchan. Pienso que aquí todos hemos fallado. Pienso que aquí han fallado contra nosotros de esta manera, pero hay uno que nunca falló, Jesucristo. Esto debe dar esperanza y a la vez temor, porque podemos convencer a papá y a mamá, podemos alegrar a nuestro hermano en la iglesia, podemos tener contenta a la familia, pero el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Eso es temor de Dios, pero ahora está la esperanza. Sabes que Dios conoce todo de ti, incluso lo que tú dices, yo no es correcto que diga esto, y corta eso. No es correcto que piense así, y corta ese pensamiento. Pero Dios sabe que en tu corazón estaba el impulso, y fue honrado el Señor cuando detuviste el impulso, pero sabe que está ahí el impulso, y aún así, Dios te trata con bondad y misericordia. En un área que probablemente si los demás se dieran cuenta, inmediatamente cortan toda relación contigo. ¿Ves? Temor. Wow. Porque hay personas que dicen, solo Dios puede juzgarme. Y dice un predicador llamado Paul Washer, y no le da miedo que solo Dios lo puede juzgar. Debería de temer, dice. Claro, sí, solo Dios nos puede juzgar, pero nos debería dar miedo. Pero también, a pesar de que Dios sabe más cosas de mí, de las que yo mismo puedo entender, aún así me recibe por medio de Jesucristo. Porque Él no va a juzgar según la apariencia, según lo que escucha, sino el corazón. Esperanza, porque a pesar de que juzga mi corazón, si mi corazón se aferra a Cristo, puedo encontrar sanidad y liberación y temor de Dios. ¿Cómo le dijo Dios a Samuel para encontrar al primer David? No juzgues por lo que miran tus ojos, porque el Señor no juzga según la apariencia, sino según el corazón. Samuel quería al más grandote, al más chelote, al que pareciera físico-culturista, que mandara más lejos la jabalina, que cortara el tronco más grande. Pero Dios escogió a ese rubio, trigueño, peso gallo, peso pluma. Ese fue el que Dios escogió para derribar a un gigante. Amén. Y esto solo es un eco del Mesías que vendrá. Y este Mesías, hermanos, es la salvación de Israel, es la salvación para Israel y para todas las naciones, pero también es el juez de Israel y es el juez para todas las naciones. Dice, no juzgará según lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Por eso te dije, no te puedes quedar como que, qué tierno, qué lindo, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca. Trata de unir esto por parte. No juzga según lo que vea y lo que escuche, va a juzgar al pobre con justicia. Por ahí vamos bien, decimos. No juzga según lo que vea y lo que escuche, va a fallar con equidad por los afligidos de la tierra. Vamos bien ahí. No juzgará según lo que escucha, según lo que mira, herirá la tierra con la vara de su boca. Wow, va a herir a la tierra. ¿Qué tal si esa vara me pega a mí? Y con el soplo de sus labios matará al impío. Luego vemos la palabra del Señor que dice, no hay ni uno justo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Salmo 14, Salmo 53, habla de esta manera, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, entonces todos somos impíos. ¿Qué es lo que me queda hacer? Reconocer mi pobreza para que Dios me juzgue con la justicia de Cristo. Es lo que dice al inicio, juzgará al pobre con justicia, reconocer mi bancarrota espiritual, reconocer mi pobreza espiritual, fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Si una crisis en tu vida, si una situación difícil te ha llevado a la aflicción y esa aflicción te lleva a la aflicción espiritual para rendir en lágrimas tu corazón al Señor y pedirle, Señor, por medio de esta aflicción, material, humana y temporal, muéstrame mi corazón. ¿Qué me quiere enseñar el Señor con esto? Y tu corazón está afligido, Jesucristo fallará con equidad por los afligidos de la tierra.
herirá a la tierra con la vara de su boca. La tierra incluye a todos. Entonces me va a herir a mí. Si está en Cristo, Cristo fue herido con la vara de Dios por ti y por mí. Dios se satisface con la justicia y con el juicio. Las dos cosas satisfacen a Dios, la justicia y el juicio. En este texto de Isaías, la justicia de Dios no se refiere a la condenación, que se haga justicia juzgando y condenando a los malvados, a los opresores, a los perversos. Cuando dice que se satisface en la justicia, es en hacer justicia al necesitado, es hacer justicia al afligido, que ha sido oprimido, no solamente por sus semejantes, no solamente por el hombre, sino por un mundo espiritual que arremete contra la creación de Dios, que porta la imagen de Dios. No solamente afligido por el mundo espiritual que está en contra de Dios, esa esfera espiritual de seres de maldad, de los demonios, no solamente de personas que se aprovechan de situaciones para oprimirte y afligirte, sino también de tu propia carne, que te lleva lejos de Dios. Dios hace justicia proveyéndonos a su Hijo, al Mesías, que es el juez de toda la tierra. Entonces Él se satisface en la justicia, salvando, redimiendo al remanente de Israel, redimiendo al remanente de toda la humanidad y trayendo juicio por medio de su Mesías a toda la creación, juzgando la tierra, juzgando a los seres espirituales, juzgando a los hijos de Adán y Eva. Dios imparte su juicio. ¿Y cómo nos juzga a nosotros los cristianos? Si has creído realmente en Cristo, te juzga en la persona de Cristo. Por eso Jesús dijo, la deuda fue cancelada. Si ponemos en Cristo nuestra esperanza, en Él tenemos justicia. ¿Estás viendo todo el llamado que hace Isaías al rey de Judá? ¿Estás viendo todo este llamado a la casa de David? En este tiempo está el rey Acaz, y Acaz lo único que está pensando es invasión, guerra, hambre. Estamos encerrados en nuestras propias murallas, el enemigo nos tiene cortada la fuente de agua, voy a tener que hacer un pozo, toda la estrategia humana para salvar al pueblo, pero no se humilla, no medita, no reflexiona profundamente en la salvación que viene del Señor, en el Mesías prometido. ¿Sabes qué? Está bien que el rey Acaz haya hecho el pozo, pero él pudo haber dicho, haré este pozo con toda mi esperanza puesta en el Mesías que ha de venir. Un día vendrá el vástago de David. Dios se satisface en la justicia y el juicio, y dice el punto número 2, el Mesías vino para dar justicia al quebrantado y juicio a aquellos que persisten en su dureza. Creo que no nos conviene esperar la segunda venida de Cristo en dureza, como tampoco les convenía a los de Judá esperar la primera venida de Cristo en dureza. Piénsalo bien, los fariseos son de Judá, la mayoría de ellos son de Judá. En Jerusalén está la casa de los fariseos, aunque estén regados en todas las 12 tribus en el primer siglo, principalmente era desde Judá que predominaban, y ellos, la mayoría de ellos, no todos, persistieron en su dureza. ¿Y qué le dijeron a Jesús cuando Jesús purificó el templo? ¿Quién te ha dado a ti autoridad para botarle los canastos a esta gente, para botarle sus monedas a los cambistas? Desde las 6 de la mañana haciendo sus torrecitas de moneda, el pobre aquí trabajando para mí, para el fariseo, y le botaste su mesa. ¿Quién te ha dado esa autoridad? Un corazón endurecido, viene juicio del Señor, pero un corazón quebrantado, mira la diferencia, quebrantado, recibe justicia del Señor, no como un juicio, como un regalo. Amén. Porque a veces nos referimos a recibir la justicia de Dios como un castigo, una condenación, pero en este caso es para salvación. Y quiero que lo veas acá en una acción que hace el Cristo, el Mesías, en el versículo 5, y dice, la justicia será ceñidor
de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Está diciéndote en hebreo una misma línea 2 veces. Hay una repetición ahí en hebreo, pero en la Reina Valera y en las versiones en español se escucha como 2 ideas diferentes. No voy a tratar de explicar cada una de ellas porque están apuntando a lo mismo, solo déjame describirte la ilustración. Los semitas, los descendientes de Abraham, usaban unas túnicas, y esto podría recordar al profeta Elías. Cuando Elías se prepara a correr detrás del carruaje de Acab, él toma su túnica, toma las 2 puntas y se ciñe el lomo. Él sube su túnica para poder correr y luego se pone un cinto, porque imagínate un hombre corriendo con la túnica hasta abajo, se va a tropezar, ¿no? Entonces Elías subía su túnica, la prensaba y se la ponía como un short, como un calzoncillo apretado, y luego ponía una cinta y apretaba y dejaba expuestas sus piernas y empezaba a trotar detrás del carruaje, a correr velozmente. Está diciéndote que el Mesías vendrá, tomará su túnica, lo cual no es algo que diríamos tan honorable, ¿no? Los ancianos, las autoridades nunca se levantan las túnicas. Pero este Mesías levanta su túnica, se ciñe sus lomos, pero dice que se ciñe con justicia y con fidelidad. Esto es el mejor regalo de todos, que Cristo permitió mostrar su desnudez. Cristo se expuso a la vergüenza en la cruz para darnos la justicia de Dios como un regalo, no como un juicio, para darnos la fidelidad de Dios asegurada en nuestras vidas, porque Él dio la garantía en la cruz del Calvario. El Mesías se viste con un ropaje que le sea útil para la acción, porque Él viene a actuar. Él es el actor, la actuación perfecta, la acción perfecta, dándonos salvación, una nueva vida, una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Cristo viene a actuar. Pero mira cómo es su actuar. Y esto es lo que debe hacernos reflexionar a todos. Su actuar es con decisiones justas que proclaman la fidelidad de Dios. Aquí estamos todos claros, ¿no? O sea, nos dicen, hay este problema, hay que hacer algo al respecto. Sí, ya sé lo que hay que hacer. Hazlo. Y lo hacemos. Y nos dicen, no, no era eso lo que tenías que hacer. O hay que decir algo, dilo. Y lo decimos, no, no era eso lo que tenías que decir. Creo que todos nos hemos visto así, ¿no? Fallando. Diciendo, o sea, reconociendo lo que está mal, pero respondiendo de manera equivocada. Pero Cristo viene y reconoce lo que está mal en nosotros y actúa de manera perfecta y precisa como cirujano bien adiestrado y quita el mal de nosotros. Te lo repito, Cristo se ciñe sus lomos para que sus decisiones sean justas y proclamen la fidelidad del Señor. Esto es lo que hace el renuevo de David, del tronco de Isaí, que ningún rey de Israel ni de Judá pudo hacer. Así que, hermanos, esto llevó a Cristo desde un pesebre humilde hasta una cruz. 2 mobiliarios que no deberían ser para los portadores de la imagen de Dios. ¿No? Ningún hombre debería de morir en una cruz. Y eso es lo que Cristo viene a hacer. Por el momento sí existe algo así. Dios dice, el que pecare, ciertamente morirá. Pero eso no es el diseño original de Dios. Dios quiere que el hombre no peque y que el hombre viva para siempre. Amén. Entonces Cristo viene a revertir eso para que ninguna persona tenga que pecar y tenga que morir por sus pecados. Por eso Cristo vino a morir de una vez por todas para siempre en la cruz, pero todo empieza con un bebé puro cartílagos y toda la plenitud de la deidad habitando en este bebé. La pregunta es, ¿temes poner toda tu esperanza en un bebé que te dice un ángel o te dice un pastor, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿Te suena un mensaje
No, yo creo que mejor me uno al rey Acaz a hacer pozos para traer agua a la ciudad. ¿Temes que ese bebé no puede hacer el agua viva de Dios que apagará tu sed? Mejor voy con Acaz y hago pozos de agua para saciar la sed del pueblo. Hermanos, dice nuestra aplicación, el mundo pretende alcanzar salvación sin Dios. El mundo reconoce algo, estamos perdidos. Necesitamos mejores descuentos, necesitamos precios más baratos, dicen los supermercados. Aquí te consentimos, estamos pensando en la economía de tu hogar. Necesitas ser salvo de los precios caros. Necesitas ser salvo de no tener este teléfono. Y aquí queremos que tengas tu casa, que tengas tu vehículo, que tengas tu ropa. Si todavía se sigue la tradición, no. El estreno del 24, el estreno del 31. Y a veces hasta en las pacas te dicen, venga aquí y compre su estreno. No tiene sentido pues, pero es nuevo que lo andemos nosotros, pero ahí dicen que es un estreno. Pero el punto es de que todos dicen, hay algo que no está bien. Y vamos a aprovechar eso para ofrecer nuestros productos. No te dejes llevar por el consumismo. El mundo hace un buen diagnóstico y dice, hay algo que no está bien. Y te voy a ayudar a solucionar las cosas sin Dios. Amén. Ese es el mundo. Es bueno que identifiquemos al mundo para no hacer lo mismo, porque nos ha pasado, hay algo que no está bien, voy a actuar, a tomar decisiones sin Dios. Me ha pasado a mí y te ha pasado a ti. Nos vemos fallando, ¿no? La devastación del hombre solo puede ser sanada en Cristo. Por eso no podemos buscar salvación sin Dios. Solo un corazón que reconoce su propia devastación podrá postrarse ante la grandeza de Cristo, aunque se presente en un pequeño bebé, en un pesebre humilde. Un corazón que reconoce su propia devastación va a ver que el mejor regalo de todos para estos tiempos es Cristo dándonos vida. Amén. Ese es el nombre de nuestra serie para Navidad. El mejor regalo de todos no está debajo de un arbolito, no es el jefe dando una canasta básica, no es un bono navideño. Aunque sirven, son útiles, el mejor regalo de todos es Cristo mismo. Dios dándose a nosotros. Amén. Oremos. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, ante un mundo que quiere salvarnos sin Dios. Y eso es un espejismo, Señor. Es como caminar sobre hielo quebradizo, Señor. No queremos caminar ahí, Señor. Queremos la salvación que solo tú nos puedes dar, Señor. Acabamos de pasar la prueba del Black Friday, del Black Weekend, Señor. Pero ahora viene la prueba del consumismo que mueve el mes de diciembre, Señor. Incluso iniciaremos con idolatría a la criatura, adoración a la criatura en lugar del Creador en nuestra nación, Señor. Pero luego viene un consumismo y enfocarse en la comida, en las luces, en la música, y no enfocarse en aquel que provee todas las cosas para nuestro deleite y que nos dio vida y salvación en una cruz, Señor. Ayúdanos a recordar que el mejor regalo que ha recibido este mundo es el Hijo de Dios en un pesebre. No es el mejor empaque, no es la mejor envoltura, no es la envoltura más costosa, pero lo que está ahí es agua de vida. Lo que está ahí es el árbol de la vida. Lo que está ahí es la vid verdadera. Lo que está ahí es el pan de vida que descendió del cielo. Lo que está ahí es verdadera sanidad, verdadero perdón, verdadera sanidad para nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a no tener miedo de recibir ese gran regalo por fe, con corazones humildes, para ver sanada nuestra devastación humana, Señor, de manera personal e íntima, Señor, y ser más como Cristo, tomando decisiones justas con fidelidad, para tu gloria, Señor, para poder bendecir a los demás y no ser de tropiezo para los demás. En el nombre de Jesús, amén. Amén, iglesia. Son amados, que el Señor los bendiga.